Eso era lo que quería como añadir igual. Por eso hay categoría de Butch Realness y Drags Realness también. ¿Alguien más No, desea acotar algo? ¿Daniel? escucha, ¿Dani? escucha. Sí. Ah, ya. Hola, me cambié el teléfono porque desde el computador no me funcionaba el micrófono. Coincido con lo que dice Inauténtico, también con lo que dice Jan y la Rosy, pero también quiero como recalcar que también depende mucho quizás del contexto cultural y de saber dónde estamos caminando, si estamos caminando en Kiki o si estamos caminando en Maine. Porque obviamente si vamos a ir a caminar afuera, a Europa, a Estados Unidos, es distinto el estándar y sobre todo si caminamos en Maine, porque creo que ahí es donde pesa más el estar hormonado o tener ciertas operaciones. Sin embargo, en Kiki todavía, por lo menos a contexto como latinoamericano, no hay tanto esa diferencia. Em, ¿Qué más? Ah, también quería decir que como cuando pensemos en drags de ballroom, no pensemos como en las drags como de RuPaul, sino como mucho más como natural, porque a veces la gente se confunde con eso. Y llegan personas como en drag, como drag queens, a caminar realness y no es lo que pide la categoría. Lo otro que quería decir es que había una pregunta en el chat que dice que cómo damos paso para pensarnos un realness fuera de lo binario, y la verdad es que realness es una categoría binaria. Eh, Hay otras categorías para las personas que no les interesa como el binarismo o que no es lo que buscan o no es su vivencia o su realidad, pero realness lo es, y lo va a seguir siendo porque esa es la razón de ser también. Creo que hay categorías para todas las personas, pero no todas las personas podemos caminar todas las categorías porque tenemos distintas vivencias, entonces es importante que haya espacio para todas las personas en su categoría. Eso. Vale. Las preguntas al final, por favor. La pregunta del público lo vamos a hacer al final en orden, por favor. ¿Vale? La siguiente pregunta era versión en trans versus cis. ¿Creen que hay un tipo de desventaja? ¿Creen que qué es lo que se debe evaluar? Si es que un Bush Queen participa con un trans man o una femme queen, ¿hay algún tipo de desventaja? No sé si desventaja, creo que son vivencias distintas solamente. Obviamente es distinto ver a una figura masculina versus una figura femenina. Son cosas distintas las que tienes que estar mirando. Es como cuando, no sé, cuando hay OTA performance y hay una persona de Oldway batallando con una de Vogue Femme. Son cosas distintas. No creo que haya una ventaja o una desventaja en sí, porque creo que al final como que más que una desventaja, solo creo que son cosas distintas. Y creo que está bien como que hayan momentos de tener como las categorías separadas por identidad, pero también creo que es necesario como que hayan momentos en que estén todas juntas, porque al final es como, no sé, uno igual va aprendiendo, como siento que a mí en lo personal me ha ayudado mucho como a agarrar confianza, a batallar con Femqueens porque es muy distinto la energía acá en Chile, por lo menos. Las Fem Queen como que hablan mucho y los transmasculinos no hablamos tanto. Entonces, como buscar otras formas, em, como de mostrarle al panel tu realness, ¿cachai? Entonces, eso, para mí, siento que siempre es bacán como batallar con otras personas de otras identidades porque uno siempre aprende cosas. Eso. Rosy. Em, yo quería decir que también Realness es una herramienta de sobrevivencia, nunca olvidarlo. Em, entonces siento que
bueno, no sé muy bien quién está detrás o más gente está viendo esto, pero si les, bueno, este tip sirve como por si les invitan a jurar como la categoría. Ejemplo, como una figura masculina, ya sea trans más, ya sea butch, es como esa persona cuando esté, si bien está como en la Kiki, tienen que pensar, situar también que esa persona está en la calle. ¿Me explico? Y que a esa persona que está en la calle no la pueden matar, no le pueden golpear por su expresión, o sea, por su, ¿cómo le explico? Como por su orientación sexual, como por su forma de ser, ¿me explico? Entonces, como en el caso de las figuras masculinas, hay que poner ojo de que no se escape esto femenino. Y para las Femme Queens, lo que yo me he dado cuenta y he hecho ese mea culpa y ese estudio es que yo creo que hay una energía traba. Yo creo que muchas Femme Queens tenemos esa energía y muchas veces cuando las Femme Queens batallan se ponen a gritar, ¿me explico? Entonces muchas veces cuando sale a flote esa energía traba es cuando uno se da cuenta, no, pues si tú estás en el mall o en una tienda, tú no vas a estar gritando para todos lados. Entonces ahí tú vas evaluando y ahí tú vas diciendo quién te está vendiendo más esa naturalidad. ¿Me explico? Entonces ahí tú vas como poniendo sobre la balanza cuando estas distintas identidades están en la runway. Muy bien, Rosy. ¿Alguien más que quiera aportar algo a la pregunta? Claro, ya, inauténtico, quizá inauténtico como su protección de Boss Queen. Que siento que nos desviamos un poco de la pregunta original. Yo me había quedado en la pregunta de si era como justo o si había desventaja Claro, sí, en batallar. una batalla de trans versus cis, ¿qué se debe evaluar y si hay algún tipo de desventaja? Yo siento que en el caso de ventaja y desventaja, la verdad pudiesen ser como ambas dos, como ventajas y desventajas, tanto para el trans masculino como para el butch queen, dependiendo de lo que se está buscando. Y ahí también varía. Yo en lo personal sí siento que al momento de batallar con un trans masculino, yo sí estoy, al menos yo me siento y me cuestiono, como que sí estaría en una posición de ventaja en el sentido de que ya soy cis, no tengo que mostrar cis passing, solo tendría que mostrar passing como hetero, a diferencia del trans masculino, que tiene que, además de mostrar un passing como persona cisgénero, como hetero. Siento que en ese caso habría una desventaja para el transman con el que estaría batallando. Y yo por eso también abogo muchas veces a la división de la categoría, como por identidades, para que no ocurra eso. Porque al momento de que también he visto que me ha tocado presenciar y jurar batallas entre transmasculinos y masculinidades cis, tengo que evaluarlos a cada uno como por su propio criterio, como qué tan bien lo hace el transmasculino en su propia vara de Transmen Realness y qué tan bien lo hace el hombre cis en Butch Ben Realness. Como que no podría compararles solo con un criterio porque no sería justo, como habría aún más desventaja para un lado u otro. Eso quería como quizá acotar. Claro, inauténtico tiene mucha razón porque a veces cuando toca otra realness y toca participar contra alguien que es Boss Queen, entonces a veces yo me siento como en desventaja porque digo, bueno, yo tengo que demostrar que soy una persona heterosis y Boss Queen solamente tiene que demostrar que es una persona hetero. Entonces ahí va como yo siento que tengo como una pequeña desventaja ante el Boss Queen. Por eso era la pregunta. ¿Alguien más que desee decir algo? ¿O pasamos a la siguiente? Sí, a mí me gustaría agregar una cosa. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa. Yo también comparto que es súper importante abrir la categoría separada por identidades y comparto esto de que cada una tiene su propio criterio y es súper importante
por un lado, darle la oportunidad a cada identidad de poder caminar la categoría y ser juzgada de una manera justa, valga la redundancia. Pero también siento que, bueno, también como no olvidarnos de que el género tanto la figura masculina como la femenina son construcciones sociales, y muchas veces también los transman tienen la posibilidad de tener incluso más realness que una persona cis. Y de hecho se me ocurren muchos transman que los pienso y digo que tienen muchísimo más realness y mucho más passing heterosis ante todo que muchas butch queens que conozco que caminan la categoría. Y eso también, como que esa instancia también me parece importante y interesante como para que se abra. Digo, yo personalmente no creo que sea cuestión de abrirlo de una forma o de la otra, creo que ambas son importantes y sirven para diferentes cosas. Como eso. Me encanta. Jan. Bueno, yo estaba pensando un poco cuando yo comencé a hacer realness aquí en Costa Rica, porque yo era el único hombre trans que caminaba. Entonces siempre tenía que competir contra los butch queen. Entonces a veces era un poco violento, digamos, como en sus acciones. Por ejemplo, me tocó competir con uno que lo primero que hizo cuando me iba fue quitarse la camisa, porque seguro pensó que yo no estaba operado. Entonces cuando yo también me quité la camisa, los jueces quedaron como, oh, qué bien, ¿verdad? Sí, pero digamos, como ese tipo de cosas que atacan. Por ejemplo, en un OTA pasó que un chico, un botch, le hizo así, digamos, que le vieran la manzana a una chica trans, ¿verdad? Este tipo de cosas yo creo que más bien son como violentas, ¿verdad? Y sí generan cierta como desventaja a la hora de competir. Porque hubiera pasado si yo no hubiera estado operado, digamos, hubiera pasado por un mal momento. Pero bueno, sí estoy operado, ¿verdad? Entonces, siempre, ahora hay solo 2 chicos trans más que compiten aquí, entonces las competencias casi siempre son entre butch queen y hombres trans aquí en Costa Rica. Esa es como la realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que nosotros mostramos es como nuestras batallas, nuestras victorias, porque a veces llevamos nuestros títulos, nuestra cédula, nuestros documentos, que el pasaporte, que todo lo que vamos haciendo en la vida cotidiana, y a veces ellos no tienen como ese tipo de cosas. Entonces yo creo que siempre llevar como ese as bajo la manga es como lo que hace una diferencia en una batalla, digamos. Que si yo llevo una foto y el otro no lleva, porque es butch, entonces no lleva, pero uno tiene un extra. Entonces yo creo que llevar siempre ese extra hace que la batalla sea inclusive como más divertida, más bonita, más vistosa, ¿verdad? Vale, muchas gracias, Jan. A ver, continuamos, por favor. Nathan, la siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí pasamos a lo que son las subcategorías. Estas son algunas subcategorías que más se caminan en la escena. Se podría decir, entre comillas, las más modernas, las que se caminan más, que es Everyday Realness, Bush y Drag Realness, Trasmas o Transmen Realness y Thankful Realness, Schoolboy, Schoolgirl, Pretty Boy y Pretty Girl, Scripty Realness y Tag y Benji Realness. En este caso, tengo una pregunta para Dani, que es el que camina Pretty Boy. ¿Es necesario que las personas que caminan Pretty Boy hagan face también, aparte de realness? Yo no hago face. Pero creo que sí es importante, como... Oye, dice que la llamada terminará en 15 minutos. Vale. Ya. Yo personalmente no camino realness, o sea, no camino face como categoría por sí sola, pero sí creo que es importante como conocer un poco, porque en Pretty Boy tú básicamente te estás mostrando como tienes que mostrar como igual un poco tu rostro, sin tanto como face, porque igual face tiene como algo de femineidad en sus movimientos, ¿cierto? Pero sí creo que es importante conocerlo para aplicarlo dentro de la categoría. Creo que también Pretty Boy es como una energía
como de chico lindo, como de coqueto. Más allá como de la hegemonía un poco, para mí por lo menos, siento que es importante como la preocupación, como tener el pelito quizás recién cortado, la barba como bien marcadita. em, Eso, creo que sí ayuda como tener un conocimiento de Face, quizás haber tomado algunas workshops o preguntarle directamente a las personas que caminan Face como qué cosas te pueden como enseñar para incluirlo un poco, pero no creo que sea como necesario caminar la categoría Face. Vale. Rosy, tú también caminas Pretty Girl. ¿Qué opiniones tienes? Ay, es que es el día a día. Yo así estoy con los audífonos, pongo Big Jones, yo voy en una pasarela todo el día, todo el día. Aparte de trabajo en una peluquería, entonces trabajo en un espacio estético donde atiendo mujeres cis every day, donde tengo que mostrarme como lo que a ellas les gustaría hacer, entonces tengo que estar bien maquillada, tengo que tener el pelo lindo, tengo que oler bien, o sea, es como, sobre todo cuando son espacios estéticos, ¿me explico? Entonces yo cuando estoy en mis TENS o en las batallas es como, por favor, mira esta piel, mira este cabello, mira o sea, siente mi olor, o sea, es como que no va a caber duda que tú estás viendo una pretty girl. Y claro, obviamente una pretty girl también tiene que ver con ciertas cosas como, así como cuando decía Dani, que era como, no sé, como el tema como de la barba. Ejemplo, yo trato de ir como peinada, ¿me explico? De hacerme un peinado, de ir con las cejas bien depiladas, de ir con un maquillaje on point. Entonces siento que todas estas cosas al final suman. Todas esas cosas suman y también siento que más que face, si vamos a hablar como de, no sé, como más allá de realness, si tú caminas excited y no miras a los ojos, no te va, el panel no va a sentir nada. Si tú caminas performance y tampoco pasa nada en la cara, difícil también que voten por ti. Lo mismo en realness. Muchas veces he visto que la gente intenta hacer muchas cosas con la mano, como, no sé, voy a hablar como de las Femme Queens que van con el bolso, y he sido también, pero también he aprendido que las Femme Queens van con el bolso y te sacan el celular, te sacan la billetera, te sacan mil cosas, y de repente también está esa Femme Queen que simplemente se te planta y solamente te mira a los ojos y el panel queda helado. Porque se dan cuenta que la Femme Queen está tan segura de su realidad que no necesita ningún elemento material, es solo su mirada. Entonces también lo doy como tip, que a veces menos es más y también eso puede ayudar a la naturalidad. Pero siento ante todo como una pretty girl, estar tranquila. Estar tranquila, porque a la hora de que te ponía a gritar, no sé, siento que el panel empieza a sentir que estás un poco desesperada. Entonces esos son mis tips. Vale. ¿Alguien del panel que desea decir un poquito más, quizá algún tipo de experiencia que ha tenido, que tiene con Pretty Girl y Pretty Boy? Caro, Jan, inauténtico. Vale, entonces seguimos en la siguiente pregunta. Una pregunta que muchos se hacen, que es sobre Schoolboy, Schoolgirl. ¿Hay algún tipo de límite de edad para caminar esa categoría? ¿O es para cualquier caminante? Yo creo que hay que entender que estas subcategorías de realness también vienen por los contextos que van habitando las personas. En este caso, hablando de Schoolboy y Schoolgirl, no siento que haya como un límite establecido de edad, pero sí tiene que haber concordancia como con la vivencia, siento yo. Como ya sea alguien que
está estudiando en el colegio, que está en sus últimos años de colegio o está entrando a la universidad. Como schoolboy sería como la categoría, schoolgirl sería la categoría como pertinente porque es como el contexto donde está resistiendo. Si hay alguien que por a veces motivos nunca pudo acceder a la escolaridad, pero sí puede pasar como una persona que tiene acceso a la escolaridad, también puede caminar la categoría. Y si no sé, y si llega a ser una persona, no sé, que ya va a cumplir 30, ponte tú. Usualmente las personas, al menos acá en Chile, que llegan a esa edad, usualmente no están estudiando, pero si una persona llegase a lucir como uno o como un o una estudiante, también podría entrar a la categoría. Quizás ahí es cuando entra un poco como el sentido o el aspecto tal vez como performático o de actuación, porque tienes que aparentar que estás viviendo en este contexto. Entonces siento que, claro, no hay un límite de edad definido, pero ahí también uno sabe dónde le aprieta el zapato, pues. Como si la persona ya luce más adulta y no luce juvenil como estudiante, como ¿para qué te vas a exponer a un shock por no parecer un schoolboy o una schoolgirl? Vale, en auténtico. Realness, que es pasar desapercibido en un barrio picante, en otras palabras, en palabras coloquiales. ¿Qué consejo le daría a los participantes, las participantes, los participantes para no caer en ese tipo de show de exagerar movimientos urbanos? Yo creo que si una persona ha vivido en esos contextos callejeros de ser Thuggy Bungy, no tendría que recaer en movimientos urbanos o fingir que viene de la calle. No, no sé si se entiende como la respuesta. Siento que es muy precisa igual, po. Como si la vivencia Thuggy Bungy te llama, como deberías ir y caminarla con naturalidad. Si no te toma, no hay necesidad de caminar específicamente esa subcategoría y actuar como malandro o malandra. Entonces, para ti sería como que esta categoría simplemente es para la gente que realmente tiene la vivencia de estar en un barrio. Sí, que tiene esa vivencia y que puede pasar como tal también, pues, porque quizá hay mucha gente también que tiene esa realidad de barrio o esa realidad como muy marginal, pero no luce como Zag y también está bien, pues. Entonces yo siento que si luces como un malandro o un malandro flight de aquí, como podrías como caminarlo sin problema. Vale. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿Algo más de lo que es el auténtico? Nada, decir que coincido con lo que dice Inauténtico. Creo que es distinto esta categoría con, por ejemplo, Schoolboy o Schoolgirl, porque eh, en esas categorías, Schoolboy o Schoolgirl, eh, tú puedes quizás no haber tenido la oportunidad de estudiar, pero sí puedes decir como así me vería si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Y es una vivencia que no necesariamente tienes que tenerla para poder mostrarla, pero Dog y Bungie Realness es distinto porque es una vivencia que tienes que tener y que se nota si es que no la tienes. Es para la gente que de verdad está ahí, porque es algo que no se aprende, siento yo, de un día para otro, sino que tienes que estar ahí viviéndolo todos los días. Eso, creo que es una subcategoría que igual se tiene que respetar como lo que es, en verdad. Vale, muchas gracias, Dani. Me encantó tu respuesta. ¿Alguien más del panel que desea aumentar algo, decir algo, quizá alguna experiencia, algo que haya sucedido?
Bueno, en este caso hay una última pregunta que quiero hacerles antes de pasarle a las preguntas del público, que se trata de, hay una nueva categoría, se podría decir entre comillas una nueva, sobre que hablan de figuras no binarias o género no conforme, que es Realness Agency, Realness de género no conforme. Por lo que he investigado, se trata de juiciar a las personas que no te pueden brindar ni figura femenina ni figura masculina. Eso es lo que yo he investigado. No sé si alguien más tiene información sobre eso, qué les parece y cómo se debería juiciar, si es que se abre acá la escena en Perú o en algún otro país. Yo lo que sé sobre esto es que no se ha abierto muchas veces y veces que se ha abierto misma gente como en género no conforme, ha protestado en contra de esa categoría porque no hay una forma de verse como no binaria o qué es en realidad lo que estás jurando, qué es lo que te da como, quizás, como por decirlo de alguna forma, los puntos para ganar esa batalla. Siento que Realness, lo mismo que dije en un principio, es una categoría binaria. Y el estándar para las figuras masculinas y femeninas que caminamos Realness es un poco esa binariedad y esa hegemonía, pero si estamos hablando de personas no binarias, y también lo digo como siendo una persona binaria, porque tampoco puedo meterme como en las vivencias de esas personas, simplemente desde lo que he visto y lo que siento que es la categoría, no creo que haya una forma de jurar la no binariedad. Pero sí existen categorías como dijeron en los comentarios como Queer Out, o Tranny Out, o Fag Out, pero eso, que en realidad no son categorías de realness, sino que de out, ¿cachai? Vale. ¿Alguien más que quiere decir algo, aparte de Dani? ¿Alguna información que tenga sobre la categoría? Yo la verdad manejo la misma información de Dani, como que esta categoría, al menos como Gender Non-Conforming Realness, se abrió en París un par de veces hace ya una cantidad de años. Y como decía Dani, como la misma gente que caminó esa categoría protestó dentro de la misma porque no hay forma de ser como no binario y género no conforme. Yo hablé tuve la oportunidad de hablar esta como categoría con Charlie, que es una persona legendaria de Francia, que era el promotor, el productor de esta bol. Y dijo que al final las conversaciones que se dieron, aparte de aquello, de que no hay una forma de jurar realness para no binarios, porque no hay una única forma de ser no binario, es que como las soluciones que llegaron es como a que si queremos como ver algo así, de cómo una persona no binaria resiste como en la calle, se pueden como decía Dani también, como crear categorías que no tengan el apellido realness, porque si le ponemos el apellido realness, automáticamente se convertiría como en algo binario, teniendo en cuenta como la concepción de realness dentro de Ballroom. Y por eso siento que Queer Out, Fag Out y Tranny Out son como categorías óptimas. Como tal vez si hay escenas locales que quieran como nombrarlas de otra forma incluso, también estaría genial, dependiendo de los contextos locales. Pero yo creo que si se le pone realness, como que sí o sí habría una visión binaria al respecto. Entonces yo aconsejaría tal vez como evitar poner como ese apellido o ese adjetivo. Vale, muchas gracias. Quería agregar algo más, se me había olvidado. Sí, dime. El año pasado, 2024, también, como que en la escena Kiki de Estados Unidos, de Nueva York, también se tensionó nuevamente, como porque yo lo que había cachado era que se había abierto en Europa. Esta vez se tensionó en la escena original. La existencia de un gender non-conforming realness. Y la verdad, la respuesta fue igual que en Europa, como que salieron
muchas personas género no conforme que habían hablado entre ellas, como de la escena norteamericana, y para ellas no era necesario que existiera un gender non-conforming realness en base a todo lo que ya dije antes y lo que Dani dijo también. Pero al menos ese es como el contexto y las respuestas que se han dado frente a esta postura en Europa y en Estados Unidos. Vale. Ahora para terminar ya con esto, sobre las categorías relacionadas, vamos a hablar. He investigado sobre perfect tense, que es realness, face y body si eres figura masculina, o sex ID si eres figura femenina. Si estoy equivocado, estoy abierto a la corrección. Esto es lo que he podido investigar, ¿vale? Tengo realness with a twist, que es una categoría de performance, de realness y bow feng. Tenemos lo que es Feng Queen with a twist, que es Feng Queen que boguea, y Benji Buff, que es Renly, que es Renly y Always, ¿vale? Y aquí hay algo que siento que hay muchas personas trans masculinas, trans man, que vienen haciéndome esta pregunta, y es algo que yo de verdad quiero preguntarles, aunque yo creo que ya tengo una respuesta, pero es la siguiente. Siendo yo trans men o trans más, ¿puedo caminar la categoría Realness with a Twist? Ahí que me respondan, por favor. Inauténtico, que te veo con una cara de querer responder. No quería responder específicamente, pero o sea, sí se puede. Pasa que, o sea, quizás aquí Daniel y Jan me puedan acompañar un poco. No hay mucha representación transmasculina de transmasculinos bogueando fem, como mundialmente. Quizás eso se está viendo ahora y se está viendo como en nuestras escenas, como principalmente. Entonces, nunca ha habido como una tensión en las escenas como ya más avanzadas respecto a si los transmasculinos pueden caminar realness with a twist o no. Lo que yo sé es que mientras tú puedas defender tu realness y tu vogue fem, como podrías caminarlo sin problema. Hay una persona, bueno, acá en Chile podría nombrar tal vez a Eddie, que es una persona que camina realness y boguea fem, Eddie 007. Y antes de yo conocer a Eddie, como acá en mi escena, hay un transmasculino que también está resistiendo en Francia como caminando realness with a twist, que es Onyx. Acabo de mandar el perfil por el chat. Onyx Mermaids, que en su tiempo fue de la House of Owens en mainstream, es un transmasculino que camina realness with a twist y compite frente a los otros Good Queens. Como siento que él es el único, o quizás él y otras 2 o 3 personas. Ahí Luke menciona a otra persona. Son pocas, como digo, son pocas. Yo conocía a Onyx en Francia, Luke menciona a Slide, menciona a Eddie, pero no es mucho como el universo de transmasculinos bogueando femi, por eso siento que a veces nace como este cuestionamiento de si deben o no caminar realness with a twist. Yo en lo personal como twister creo que sí, como si la persona sabe defenderse bien, no debería haber problema como en si camina o no, como porque es como la energía, siento yo, lo que prima en la categoría. Michael Wang, qué bacán que estés comenzando, porque siento que eso falta tal vez, como la representación de transmasculinos bogueando fem, para que se pueda notar más y muchos más se sientan como invitados a caminar. Y ahí yo creo que Dani y Jan pueden tener como otra apreciación al respecto. La verdad es que coincido harto. Mientras la persona lo dé en ambas categorías, sí puede caminar Realness with a Twist. Y claro, lo que pasa es que no hay muchas transmasculinidades que hagan las dos categorías. Hay transmasculinidades que solo hacen Realness o algunas transmasculinidades que solo hacen Vogue Femme. Pero eso, yo creo que hay poca representatividad y por lo mismo existe esta pregunta, como que la gente no sabe que quizás puede hacer las dos cosas y que puede caminar Realness with a Twist. Pero siento que está empezando como a moverse ya eso, sobre todo aquí en Latinoamérica, se está dando y no sé, yo creo que en un tiempo más igual podría haber más gente y sería bacán como que hubieran hartos transmasculinos que bailaran pop femme y caminaran Realness.
sí, acá también en Perú se abrió también, si no me equivoco, una vez la categoría. Yo no estaba presente, estaba de viaje. Y creo que el único trans más que caminó fue Lion Brava, Father Lion Brava. De ahí ya no recuerdo qué más, no he investigado, pero solamente ha salido Lion. Y de ahí no se ha vuelto a abrir porque justamente tenemos o tienen ese inconveniente de no saber si caminar o no, o si de repente van a ser funados o no. Entonces no se sabe y quizá es algo que no solamente pasa en mi escena, sino en las demás escenas de otros países, y por eso era la pregunta. Vale, ¿ya algo que decir o pasamos con las preguntas del público? Ya, yo sí quería decir algo, ¿Y no, Rosy? pero respecto a Perfect Tense, Vale. o sea, como tirar como exponentes por si a alguien como que le interesa como caminar esa categoría. Como que, no sé, pues está como Zenaya, que es una femme queen como de los tiempos antiguos, como una de las primeras. Zenaya, bueno, Zenaya es muy famosa igual. Bueno, ella caminaba Perfect Tense. Y también en Chile tenemos a una femme queen. Bueno, acá en Chile se dieron títulos. Creo que ya hace 2 años. Y hay una femme queen que se llama Suki Blackmoon, que ella también caminaba Perfect Tense. Entonces ahí a ellas las pueden buscar como referencia a esa categoría. Vale. ¿Y qué nos puedes comentar sobre la escena argentina, Carolina? Sobre las categorías relacionadas. La verdad es que acá Realness with a Twist y Femme Queen with a Twist no, son cosas que no llegaron aún. Sé que igual son conversaciones que empezaron a tener, sobre todo a partir de la visita de Inauténtico acá, pero hasta el momento no se ha abierto. Perfect Ten sí, no tantas veces, y la realidad es que tampoco ha sido una categoría, bueno, igual Realness tampoco es una categoría que convoca demasiado, digo, se abre y ahí están las personas que lo caminan, pero no somos tantas tampoco, y lo mismo con Perfect Tense. No tengo mucho para decir sobre estas categorías, digo, más allá de lo que sé, que comparto mucho lo que compartieron esos 3 panelistas. Vamos. Y en la escena de Costa Rica ya, coméntanos un poco. Bueno, aquí en Costa Rica la categoría que se abre es Realness with a Twist. Y realmente no han habido muchos chicos trans que lo caminen, como les digo, solo somos 3. De los 3 hay uno que estaba como empezando a boguear, pero no ha hecho como la mezcla. Ustedes saben que Centroamérica y Costa Rica todavía es una sociedad súper machista, entonces como que muchos transmasculinos, como volver a encontrarse con la feminidad no es un camino tan sencillo, entonces algunos no se acercan tan fácilmente al Boufen. Eso es como algo que yo he visto aquí, ¿verdad? Entonces por eso, bueno, las otras categorías aquí en Costa Rica no se han abierto aún. Vale. Sí, a veces la disforia es un poco que no te permite como guiar. Yo digo porque a veces uno ha vivido quizá en la sociedad pasando tantos reels de supervivencia que cuando ya uno llega a Ballroom siendo trans, pasando reels en la sociedad y ves boguear y dices yo tengo que boguear para ser válido, entonces como que te da un poco de disforia. Lo sé porque yo lo he pasado. Entonces, es una pregunta también que muchos trans men tenemos así como en mente y queríamos como tener esta oportunidad inclusive para saberlo, ¿no? Y agradezco mucho sus respuestas. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta del público. No sé si han dejado acá en el chat o quizá quieran levantar la mano. Julieta, veo una mano ahí levantada. Julieta. Hola, ¿cómo están? Ay, no, yo súper contenta de estar aquí escuchándoles. Yo soy de Colombia.
de Cali, una escena que están haciendo, que está hace poco como moviéndose bastante, y a mí me generan muchas preguntas en torno a todo lo que hemos hablado, de que el realness nació sobre sobrevivir, ¿no? Y como un ejercicio de sobrevivencia, sobre todo de las mujeres trans. Respondiendo a ese ejercicio de sobrevivencia, y es un poco una discusión que estamos teniendo en lo local, un poco porque ocurrió algo de lo que mencionó Jean hace un momento, de que en nuestra escena, en un bowl internacional de unas chicas, de unos icon que vinieron de New York, un transmasculino se quitó su camisa para mostrar sus vendas, ¿no? Y fue chopeado. Y en ese ejercicio los transmasculinos de nuestra escena hicieron una especie de protesta porque lo sintieron como transfobia, ¿no? Entonces, y eso ha generado en nuestra escena que empecemos a dar discusiones acerca de cómo debería ser el realness. Entonces, yo de manera personal, que soy la femme queen que más ha ganado realness aquí en mi escena, he empezado a pensarme una forma de ver el realness, no solamente como quién se ve más femenina, sino también, por eso cuando la primera pregunta que dijeron que si era actuado o era de supervivencia, yo pensé y respondería de manera personal que las dos, porque yo siento, al menos como yo vivo el realness dentro de mi día a día, siento que las mujeres trans, por ejemplo, en algunos contextos en los que sentimos que nos vamos a ver violentadas si hablamos con nuestra voz normal, a veces hablamos más suavecito, ¿no? Porque nos sentimos que vamos a estar siendo violentadas si no fingimos la voz, ¿no? Pero en nuestro día a día hablamos como hablamos normalmente, ¿no? Entonces, yo digo, si esa es la forma en la que yo vivo mi realness en mi día a día, entonces cuando salgo a la pista no debería también responder un poco a eso, que es el realness, responder un poco a un personaje que yo creo para sobrevivir y no más a cuál se parece más cisgénero, porque siento como lo ven ustedes allí, ¿no? Y un poco también si el realness en el contexto LATAM, ¿no? En un contexto que está mucho más nuevo que no es el contexto gringo, debería responder a nuestras vivencias propias, porque nomás en Cali, en lo que va corrido el año de este 2025, o en Colombia, han matado 4 personas trans, ¿no? Entonces, no sé si ahora deberíamos pensarnos un realness que sea acorde a nuestros contextos, a nuestras vivencias súper propias, que no son las gringas en las que nos dicen, en las que viven otra cosa. No sé, tengo como esas reflexiones. Ya, yo quiero hablar. Porque, ya, partiendo por el tema de lo que pasó con el transmasculino, en el sabor, lo supe todo. Porque existe un grupo de transmasculinidades como... No están todas las personas transmasculinas, que en un momento fue como solo algunos representantes como de las escenas como para estar al tanto de situaciones a nivel mundial. Y ahí se expuso esto. Y claro, es algo que no se debe hacer en realness, porque en realness tú no tienes que mostrar que eres una persona trans, ¿se entiende? Igual dentro de ese grupo se habló con las personas de allá que estaban ahí como exponiendo esa situación, que no es un tema de transfobia, sino de respetar lo que dice la categoría. Y respecto a eso, como transmasculinos que son icons y que llevan mucho tiempo, también como que les hicieron ese hincapié de que no es transfobia, solo quizás realness no es la categoría que ellos estaban buscando, y su respuesta a esto fue que no tenían otras categorías para caminar y por eso se metían a realness, lo cual igual es complicado porque igual existen categorías que son OTA y que pueden caminar todas las personas. Lo que yo comenté respecto a eso en el momento es que para que se abran categorías por identidad es necesario que las personas caminen las categorías. Acá en Chile
hay muchos transmasculinos que caminan, que tienen sus categorías que defienden y gracias a esas personas como se han podido abrir las categorías separadas por identidad. Tenemos transmasculinos que caminan face, transmasculinos que caminan runway, fashionquila, pero esas personas tienen que encontrar su propia categoría, destacar ahí para que se les vea, porque tampoco se pueden estar abriendo como 10 categorías por identidad y que no camine nadie. ¿Se entiende? Tiene que haber un nivel de representación para que las escenas vean quiénes son las personas que están necesitando que se abran esas categorías por identidad. No meterse en cualquiera solo porque dice transmask. ¿Se entiende? Respecto a lo de la actuación, lo entiendo y es cierto, pero creo que también es parte como del realness. Para mí, por lo menos, llamarle como actuación no es tan así. Siento que es parte de las cosas que hacemos día a día como para sentirnos a salvo o para de repente sentir euforia, más allá que una actuación. Pero sí se entiende que es un poco como exagerar o moldear quién somos para esta protección, ¿cierto? Y se me olvidó cuál era la tercera pregunta, porque eran tres, ¿cierto? Ya, pero eso respecto a esas dos cositas. O sea, como que te entiendo igual, como que I feel you, como que a mí igual me pasa, por ejemplo, obviamente cuando estoy con mis amigas soy más gritona y cuando estoy atendiendo a las clientas o a alguien, mi voz cambia, pero yo sé que soy la misma persona, ¿me explico? Entonces, quizás me hizo como que me resonó como el término actuación. Y no sé, yo como ejemplo como con el tema de la voz, yo antes igual como que me hacía como esa pregunta, quizás estaré fingiendo o será que en mi yo tengo muchas versiones y esas distintas versiones salen en distintos contextos, pero eso no significa que yo esté fingiendo algo. No, o sea, que yo, Rosa, no es la misma, esa voz no es la misma que la que está en el banco, que la que está con las amigas, mi forma de hablar es distinta, las palabras que ocupo, todo es distinto. Entonces, solo eso quería decir como respecto a eso, y que también respecto a las categorías, no sé, pues, si voy como ejemplo, a Executive Realness, dudo que yo ocupe, no sé, como que ocupe como palabrota, ejemplo, o quizás voy a hablar más lento, más pausado, entonces no es que estoy fingiendo, sino que es mi misma persona en distintos contextos, como por dar como un ejemplo. Carito, Caro. Sí, yo me sumo totalmente a lo que dice Rosimar y también Dani. Creo que la pregunta sobre actuación versus realidad es una pregunta súper filosófica que da para debatir un montón y me encanta que la categoría despierte eso también porque de hecho es como súper interesante. Yo creo que todo lo que hacemos yo creo que cuando vendemos ese realness al jurado, sí es un personaje en algún punto, pero las personas tenemos personajes. Es un poco lo que decía la Rosy, como soy, no sé, yo, Caro, soy una hablando acá y con mis amigas soy otra. Cambia mi tono de voz, cambia mi forma de expresarme, cambian las palabras que uso, por ahí no me hago tanto la institucional. Voy al trabajo, trato de ser otro tipo de Caro que se amolde a ese contexto. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un call center y llamo todo el tiempo a personas y dependiendo de quién es la persona que está del otro lado, me amoldo y subo el tono de voz o lo bajo, dependiendo de qué es lo que necesito para poder charlar con esa persona y todos son distintas formas de ser Caro en algún punto. Pero nada de eso es actuado, son simplemente como distintas facetas que las personas utilizamos para poder movernos por la vida. Y lo que se vende en la categoría es como simplemente eso, o sea,
una forma que tenés de habitar el mundo desde cuidándote, o sea, la forma que tenés de habitar el mundo cuidándote del ojo heterosis, del ojo paqui que te está juzgando todo el tiempo. Pero eso que mostrás ahí en la calle para poder sobrevivir también es parte de vos, no es un personaje que ponés. Personalmente así lo siento yo, al menos, como que cuando voy por la calle y camino de cierta manera y hablo con las personas intentando pasar piola, tener ese cispassing, también es parte de quién soy, porque yo podría elegir hablar con mi tono de voz de forma súper relajada, como no buscar ese realness, como que me chupe un huevo si se dan cuenta que soy trans o no, y no. En cambio, yo prefiero pasar piola, prefiero no comerme un momento incómodo, prefiero no exponerme a eso, y eso forma parte de quién soy como persona. Entonces no es un personaje que estoy interpretando, sino una faceta más de mi ser persona. Y para mí como distinto sería, como para mí ya si es una actuación, si yo, por ejemplo, Caro, que viví toda la vida en un pueblo del interior del país, de 20.000 personas, que no viví en un barrio, que no me crié en un barrio marginal, fuese a caminar a realness y más allá del realness quisiera vender como esa vivencia cuando claramente no la tengo. Eso sí sería una actuación, eso sí sería como un personaje que estoy montando que no es quien soy para caminar esa categoría. Para mí esa es como la diferencia clara. Pero después si yo soy una persona que practica, que busca ese cispassing, ese heteropassing todos los días, y después llevo eso que soy a la categoría, no hay una actuación detrás, es simplemente algo que yo ya soy en el día a día. Vale, Father Jan Ubeta iba a hablar también. Sí, bueno, quería referirme también un poco a lo que han estado hablando. Yo también creo que no es una actuación, sino que en cierto momento yo he como querido contar cómo hago, por ejemplo, para pasar cuando estoy en un lugar que es más peligroso para mí, que sé que estoy en riesgo. Entonces yo no puedo ser como un poco más sensible o vulnerable como cuando estoy con mis amigos, como decía Caro, sino que yo tengo que pasar de cierta manera, ¿verdad? Es como eso, pero sigo siendo la misma persona, solo que estoy cuidándome o protegiéndome de cierta cosa. Aquí en Costa Rica he tenido varias batallas, digamos, muy parecidas a la del chico bandado. A mí me pasó que estaba haciendo una batalla contra un chico y el chico se agarró el pene. Entonces, claro, se agarró un buen bulto, ¿verdad? Y yo no tengo pene. Entonces yo lo que hice fue como así, ¿verdad? Y una chica trans dijo, es realness, dijo, ¿verdad? Y bueno, al final gané yo, aunque el chico mostró que tenía pene. Yo creo que cuando los jueces tienen que pensar, ya se quedan pensando muy profundamente quién gana, si el trans o el butch queen, ya uno gana, porque cuando eso está en duda es porque, digamos, uno pasa desapercibido, ¿verdad? Yo sí creo que también he tenido batallas donde he batallado contra este otro chico trans que en ese momento no estaba operado, y porque uno es trans y uno sabe lo que se siente, pues yo no muestro el pecho ni nada así, porque yo quiero ser cuidadoso en ese momento y sé que le voy a hacer pasar un mal rato, pero sé que no todo el mundo hace eso, ¿verdad? Pero bueno, eso debería ser también en la escena, ¿verdad? Como tratar de cuidarnos más. A mí me encantaría que esta discusión se haga en todas las escenas, de cómo hacer para que la escena realmente sea un espacio habitable para todas las personas, y que cuando usted vaya a hacer realness o cualquier otra categoría, se sienta validado, se sienta contento y no se sienta más bien como juzgado, ¿verdad? Pero bueno, esa es una conversación que tenemos que tener en nuestras escenas. Muchas gracias, Father. Bueno, ahora voy a leer una pregunta del chat. Permíteme, por favor. Dice, a ver, Mariel, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de transicionar dentro o fuera de Volvo? A ver, Rosy. Las ventajas y desventajas. Correcto. Sí, de transicionar dentro o fuera de Volvo. Ya, yo transicioné en Ballroom. Ventajas, tuve muchas hermanas trans. Entonces tuve un acompañamiento que yo creo que si no hubiera estado en Ballroom, no hubiera tenido tantos contactos para poder hacer mi transición.
Entonces en Ballroom muchas veces encontramos, no sé, mismo, no sé, la madre Paris, que es una trans que tiene 40 y algo, que yo cuando tenía preguntas, ella me respondía todo. Mismo yo, mi primera escena no fue tanto la de Chile, fue la de Uruguay. Yo estuve un año en la escena de Uruguay. Mucha gente no lo sabe, otra gente sí lo sabe. Y hay una Femme Queen que se llama Fuega, que es una Femme Queen histórica. Y yo la vi a ella, y yo así debo haber tenido, yo ahora tengo 27, debo haber tenido como 23. Yo vi a Fuega, o sea, yo vi a Fuega y ya yo dije, yo quiero envejecer como ella. Yo quiero ser ella. Pero ella era, bueno, uruguaya, rubia, estupenda, y así. Y dije, no, yo quiero ser ella. Entonces ahí me di cuenta y dije, wow, si no hubiera estado Ballroom en mi vida, yo no hubiera tenido esos exponentes para yo decir, soy esto y a eso yo quiero llegar. Ahora, desventajas desventajas de transicionar en Ballroom, esa era la pregunta, ¿no? Sí, ventajas y desventajas. Ya. De ti. Yo soy así, yo digo las cosas como son, así que de ti siento que en Ballroom, por ser un circuito competitivo, muchas veces hay opiniones de todo tipo. Siento que la gente siempre va a opinar de tu transición, de tus procesos, de muchas cosas. O sea, siento que a veces hay que aprender a dejar la competencia solo en la runway, como dejarlo ahí, y después también salir de eso, porque siento que muchas veces la gente queda como con eso. O sea, a mí me ha pasado que termino una batalla y quiero abrazar a la otra chica y la otra chica sigue en un mood como de batalla, como que está en un mood como de seguir y seguir y seguir. Y a veces también como que me dan ganas de pensar así como esto es para celebrarnos, más sí hay un formato como de que alguien jura, etcétera, pero sí siento que eso puede ser como un contra, que haya tanta competencia a veces. Vale, Rosy, gracias. Caro. Sí, yo comparto totalmente lo que dice Rosy. Yo no tuve la oportunidad de transicionar en Ballroom. Yo llegué a Ballroom muchos años después de haber iniciado mi transición. Y mucho tiempo me pasó como de ver con el tiempo chicas que empezaron a transicionar y verlas acompañadas y verlas de sus hermanas y verlas compartir con otras travestis, sus procesos, también de travestis más grandes y como muy lindo y sentir como cierta envidia en algún punto porque, bueno, al menos yo desde lo personal no transicioné completamente sola, como de un pueblo súper chico, entonces como era la única travesti en todo el pueblo y claro, eso me hizo sentir muy sola mucho tiempo y esa soledad incluso fue lo que también me termina llevando a Ballroom a un poco buscar por ahí sanar ciertas cosas, habitar muchas cosas que antes no durante mucho tiempo tuve que reprimir también y yo creo que eso es una de las grandes ventajas, totalmente lo que dice Rosy, como el poder compartir con gente que es como vos, que está pasando por lo mismo, que está en el mismo proceso, muchas veces está en la misma etapa de su transición y eso realmente es invaluable, como que no es tampoco, tengo también muchas amigas que siempre tuvieron amigues cis, amigues heteros y tuvieron como, no sé, transicionaron con la ayuda de los médicos, de sus familias, etcétera, o a veces ni siquiera de eso y como eso es un gran regalo, una gran ventaja, algo muy, muy valioso que tiene Ballroom en ese sentido. La comunidad, ¿no? El estar compartiendo todo el tiempo con gente que pasan cosas muy parecidas a vos. Y que además en el mundo paqui, en el mundo de todos los días en la calle no te encontrás con frecuencia personas así. Como ese espacio que tenés para transitar en comunidad cosas muy parecidas. Y claro, sí, es verdad, las ventajas es un poco lo mismo. Un poco lo mismo que dice Rosy. Es un espacio súper competitivo, pero también en algún punto siento que esa
competencia también te prepara para el mundo exterior. Digo, igual un poco Ballroom es eso, Ballroom también es un espacio que existe para poder brindarte herramientas para el mundo real, ¿no? Te enseña que puedes aprender a bailar, puedes aprender a desfilar, a posar, a tener ritmos, ¿no? Para enfrentar el mundo real y un poco también algo de ese shade y de esa competitividad también existe en el mundo real. Y en un espacio de trabajo hay mucha competitividad también, entonces de repente siento que transitar eso en un espacio como Ballroom tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas. Muchas de las cosas que te van a decir tus pares en Ballroom son las mismas cosas que puedes llegar a escuchar de una persona aquí en otro contexto, y está bueno también como para ver qué te pasa con eso y qué haces con eso para después aplicarlo en el mundo real. Entonces es una desventaja porque también veo en las Femme Queens jovencitas esto, mucho de esta competitividad, de medirse todo el tiempo, de la opresión, del mirarse arriba abajo, de la envidia también, y obviamente es súper entendible. Pero siento que también tiene su parte que se le puede sacar provecho. Vale, gracias, Caro. Dani, ¿tienes levantada la manito? Ya, a mí me pasó que empezar a transicionar y llegar a Ballroom fueron como al mismo tiempo. Fue justo cuando empecé a cuestionarme como mi identidad que llegué a Ballroom. Entonces, por un lado fue muy bacán porque había mucha gente que me apoyó y que hoy día son como mis besties. Sin embargo, igual fue difícil porque en ese momento no habían muchas transmasculinidades, tampoco había muchas femme queen, como que recién la gente estaba descubriéndose en ese sentido. Cuando yo llegué, conocí al Rocco, y él fue un poco el que me orientó un poco en mi camino. Había otro transmasculino, pero en verdad creo que lo vi como una sola vez. Entonces igual fue como no tuve eso como de ver mi vivencia en todas partes. Sin embargo, pasó que con el tiempo empezaron a llegar o mismas personas que estaban en la escena empezaron a transicionar, y creo que eso ha sido como muy lindo para mí, ver a estas personas que conozco hace tantos años como encontrándose, y que ahora seamos tantos transmasculinos cuando en un principio éramos 2 o 3. Poder estar con esas personas o compartir como vivencias entre todos, conocer transmasculinidades que ya habían transicionado cuando llegaron a Ballroom, personas que empezaron a transicionar estando dentro de la escena. Creo que la única desventaja que podría decir que tuve fue que como pasó esto y en un momento llegaron personas que eran muy activistas como de lo trans, y empezaron a exigir como que quienes habíamos llegado antes y que éramos transmasculinidades, que por qué no habíamos hecho nada, que por qué no activábamos como de la forma en que esas personas querían que lo hiciéramos. Y eso fue súper fome porque recién estábamos descubriéndonos a nosotros mismos. Entonces siento que exigirle a otras personas que activen de la forma que tú lo haces es un poco, no sé, egoísta. Como que casi que dijeron que no habíamos hecho nada, pero siento que ya estar aquí, ya mostrarte, compartir tu vivencia, es también como activar de cierta forma, ¿cierto? Como decir, también podemos estar acá las transmasculinidades en un momento en que no lo habían. Así que eso, creo que ha sido muy bacán porque he conocido mucha gente que hoy en día es mi familia, gente que ha pasado por mi vida y que quizás ya no somos amigos, pero igual existe como ese apaño y ese respeto, ese reconocimiento, y dentro de todo igual al final del día podemos compartir espacio. Así que eso.
Dale, Dani, muchas gracias. ¿Qué pasó? Ya, tenemos una pregunta de una manito levantada, vamos por orden. Una manito levantada, una del chat. Una manito levantada y así, ¿vale? A ver, acá dice Fabiana. Fabiana hace rato que veo con su manito levantada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sunshine 007, yo soy parte de la escena panameña y quería hablar un poquito como una persona no binaria acerca de la idea de gender non-conforming realness como una categoría dentro de todo el espectro que es realness. Considero yo que es como un poco contradictorio con la identidad de género, por lo menos con mi identidad de género, al ser una identidad no binaria, calificarla dentro de eso que sería binario. Y si se fuera, por lo menos, se tiene esta idea de que las personas no binarias son personas andróginas, blancas, flacas, que no tienen tetas. Y yo puedo decir que 70% de mi círculo de amistades son casi todas personas no binarias, ninguno se ve así. Entonces, calificar esta identidad bajo estos parámetros o estas preconcepciones que se tienen no tiene sentido. Ahora, seguimos siendo personas trans que usan en el día a día realness para sobrevivir. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de que en mi trabajo yo puedo ser una persona visiblemente queer. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo que ir a instituciones gubernamentales o cuando tengo que ir a centros de salud pública, que son lugares sumamente conocidos por la discriminación hacia las personas trans y hacia las personas visiblemente queer, yo opto por vestirme de una manera hiperfemenina. Yo me maquillo, yo voy con mi carterita. O sea, entonces las personas no binarias utilizan de igual manera estas herramientas, por así decirlo, de supervivencia en su día a día. Entonces, considero yo que el espacio sería dentro de la binariedad de la categoría. O sea, yo, por ejemplo, no sé cómo funcionaría muy bien como una identidad dentro de la categoría, pero a lo mejor en un OTA o algo se podría dar el espacio y se pueden tener estas conversaciones de cómo entra esta experiencia trans que también está intentando sobrevivir en esta faceta de Ballroom. Yo personalmente, con respecto a ese tema, creo que comparto algunas de las cosas que decís. Me parece igual que hay una diferencia clave entre una persona trans, una mujer trans o un hombre trans cambiando la categoría versus una persona no binaria, y es que la mujer trans que camina esa categoría, camina como una femme queen, siente eso que está presentando frente a los jueces. No es una perfo que arma o es algo que siente que, no está creando como un personaje o armando toda una faceta falsa de sí misma para moverse en el mundo, sino que es la mujer que realmente es, que obviamente en algunos contextos es más femenina y sube más la voz y etcétera para sobrevivir, pero es quien es la mujer que es, es todo parte de esa persona, de esa femqueen. En cambio, creo que una persona no binaria, que como es tu caso, que decís que tenés que performear esa hiperfeminidad, por ejemplo, en el ámbito tal, no es quién sos realmente, porque al menos eso es lo que entendí por lo que decía, que es algo que tenés que hacer, que es también sí
una instancia de supervivencia para poder habitar esos espacios que tenés que hacer, pero es, como vos decís, una falsedad, algo falso, una careta que ponés para que nadie te rompa las pelotas, básicamente. Y obvio que es súper válido, pero yo creo que para mí ahí como me parece igual súper rico la discusión sobre si las personas no binarias debería abrirse la categoría para que también la caminen. Yo creo que sí me resulta raro por ahí que una persona no binaria, que no se identifica con ningún género, defienda el género que se le fue asignado al nacer. Como que hay algo como que me hace un poco de ruido, sobre todo por lo que implica la categoría. Digo, eso estarían como asimilando algo que no quieren ser, entonces que no son. Entonces como que ahí me hace un poco ruido y está súper interesante para charlarlo y todo. No tengo como una opinión formada, pero sí quería como remarcar eso, que para mí hay una gran diferencia entre una persona trans binaria y una persona trans no binaria, y es eso de el sentirlo, de la vivencia propia. Pero, como digo, hay mejores maneras de decirlo, las quería decir. Me encantó tu respuesta, Caro, de verdad. Con otra intención que no es. Bueno, entonces, ¿alguien más del panel que desee contestar? Jan, Inauténtico, Rosy, Dani. Pasamos a la siguiente. Bueno, en este caso pasamos con la pregunta de Luciano. Dice, quisiera preguntar hasta qué punto el dress code o efecto suma o confunde a quien vaya a caminar la categoría. ¿Qué sería bueno tener en cuenta como organizadores de una Kike, abrir Realness o alguna de sus categorías? ¿Puedo responder esto? Dale, Rosy. Siento que o sea, el dress code para mí siempre va a sumar a la hora de poder escoger a alguien. ¿Me explico? Es como que, no sé, hubo una Kiki que era museo y yo fui muy elegante porque era como la apertura de un museo. Y yo vi una chica que tenía mucho realness, pero yo sentía que no iba tan elegante. Entonces yo me agarré de eso, y si bien no es una categoría de vestuario, dije como elegante, contexto, museo, ¿cachai? Entonces ahí el panel miró y dijo, sí, po. Entonces ahí te das cuenta cuándo ayuda el dress code. ¿Me explico? Es como una manera de ver como quién es como quién hace más caso. ¿Me explico? Ya. Y al final eso ayuda después para que como que el panel pueda votar. No sé, ejemplo, ahora va a haber una Kiki que es como que es como de playa. Entonces, realness es tú yendo a la playa. Entonces, bueno, eso, como lo más probable es que el panel vea, bueno, cómo van las personas hacia la playa y quién se adecua más a eso, ¿me explico? Entonces yo siento que al final eso ayuda como los dress code. No sé si respondo a la pregunta porque se me fue un poco igual, pero yo lo asocio más a eso. Claro, el dress code siempre va a tener un punto más a favor. Así sea la categoría que sea, el executive o el que camines, siempre el dress code te va a dar un punto a sumar. Eso. Jan, también vi tu mano levantada. Gracias, Rosy. Sí, comparto lo que dicen, que el dress code siempre va a sumar. Aquí hace poco hubo Realness Best Dress y fue muy interesante porque era, ok, sí, se está evaluando Realness, pero también se está evaluando quién es la persona que se ve mejor vestida, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener un dress code acorde con lo que se pide y con el tema del ball, ¿verdad? Que si usted sabe que va, por ejemplo, a llevar unas zapatillas abiertas, entonces que sus pies se vean bonitos, o sea, ese tipo de cosas. Cuando caminé de Best Dress, habían personas que no estaban como tan elegantes y habían otras personas que se veían elegantes, pero como un disfraz
Y entonces también esto, ¿verdad? ¿Quién es best dress? Pero también en que ese traje que anda, poder usarlo en una actividad súper elegante, súper formal, ¿verdad? Entonces esto, que el código de vestimenta siempre dé un punto extra al realness, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. Gracias, Father Jan. Ahora, Father Dani. Su manito levantada. Me sumo a las palabras y quiero agregar como para las personas que organizan kikis, que piensen en cosas cuando pidan como dress code que funcionen tanto para figuras femeninas como figuras masculinas y que se relacionen también con el realness, porque de repente salen categorías que piden, no sé, color plateado o color dorado o cosas brillantes. Entonces, a veces como figura masculina es difícil como encontrar esas cosas en ropa y que no sean, no sé, joyas. Entonces, ahí uno igual se inventa, pero la idea es que funcione para ambas figuras, no solo para una. También, por ejemplo, hace poco se hizo una Kiki que el dress code general de la Kiki era travesti y había realness. Entonces, el dress code no era obligación, pero igual es como contradictorio. Entonces, como pensar también que las cosas puedan funcionar para ambas figuras y si no, hacerlas separadas y pedirle un dress code a cada una. Pero eso, porque siento que muchas veces como ponen un dress code y no lo piensan tanto y quedan al debe un poco con la figura masculina también. Eso. Sí, yo también sumo a eso, que no pidan muchos los sofis muy complicados, por favor. Por favor. Ay, quería agregar una cosa, que tampoco se trata de no pedir cosas como entretenidas, porque igual se puede, como pedir cosas entretenidas, pero que hagan sentido con las figuras que caminan, ¿se entiende? Como igual se pueden pedir como cosas un poco más, no sé, he visto realness como de royalty y que van como de reyes, de reinas, de princesas, de príncipes, y que también puede ser, igual es entretenido, pero eso, como eso, por ejemplo, es algo que funciona para ambas figuras. Eso es un poco mi hincapié, como que se piense para ambas figuras. Gracias, Father Dani. Ahora tenemos una mano levantada de Emil. La primera era de Emil, después seguimos con la siguiente manito, por favor. Emil, ¿tu pregunta? Hola, hola chiques, ¿cómo está? Un gusto verles y escucharles. Bueno, yo soy Emil Fabián, soy de Perú, primera persona trans aquí construyendo la escena. Mi pregunta va por el lado como organizador, ¿no? Yo anteriormente he hecho una bol, por ejemplo, para dar más visibilidad, ¿no? Representación a personas trans y no binarias. Y saqué esta categoría que está abierta, la de Realness, para Femme Queens, Trans Masks y para no binarias. En el sentido no de representar como un estereotipo de personas no binarias, no como lo que estamos conversando, sino por el lado de hay personas no binarias que hacen o tienen que pasar como cis, heterosis en la calle, ¿no? Entonces, esa manera de honrar eso, también incluirles para que no sea únicamente Femme Queens y Trans Masks. Entonces, dado ese ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes respecto a eso? Sé que, o no sé en realidad si alguno de ustedes, los panelistas, es una persona no binaria también, pero me gustaría saber su opinión respecto a eso, ¿no? Incluir a las personas no binarias que también realizan este cispassing y también a alguna persona no binaria que esté por aquí tal vez en la reunión, saber un poco más al respecto porque en realidad se trata de eso, ¿no? ¿Qué tanto les gustaría a ustedes participar o cuáles son sus sentires? ¿Rosy? Yo siento que es una pregunta que da para harto.
porque siento que es eso que hablamos, que la no binaridad es muy variada. Es muy variada y cada persona no binaria es muy distinta en su expresión de género. Yo antes de ser una mujer trans era una persona no binaria. Y creo que también las categorías nacen en base a necesidades. ¿Me explico? Y realness llegó a mí. Yo no busqué realness. Yo cuando era una persona no binaria habían otras categorías que me hacían más sentido. Entonces caminaba solo performance, de hecho runway. Y de a poco ya me fui identificando más como una chica trans, y de repente se abrió realness y vi a muchas chicas trans caminando como en la categoría y dije, ay, ¿por qué no la camino? Y me tiré. ¿Me explico? Porque me vi reflejada en la categoría. Más en mi experiencia como una persona no binaria, no era una categoría que me hiciera mucho sentido. Que yo dijera, ay, sí, quiero defender esta categoría como por una necesidad que tengo. ¿Me explico? O sea, ese es como mi yo antes de ser una mujer trans. ¿Me explico? Porque ya estaba en ballroom siendo una persona no binaria. Entonces, eso podría hablar desde mi experiencia personal. Ahora, como es algo que se basa en las necesidades, si el territorio y hay una cantidad de personas que lo necesita, bueno, más siempre tener en cuenta que estamos hablando de Kiki. ¿Me explico? Porque una vez que, no sé, ejemplo, una quiere ir a París o a otros territorios, los parámetros son muy distintos. Y también hay que saber enfrentarse a eso, que de repente afuera te pueden decir otras cosas. Gracias, Rosy. Ahora vamos a leer una del chat. A ver, permítanme. Dice, hola, yo soy Papi Delta 007, DJ de la escena de Medellín, Colombia. Para ustedes, ¿cuál es la música adecuada que se debe usar para caminar realness? Yo quiero escuchar a Ariana Grande cuando abran Queen Realness. Quiero escuchar Taylor. Ay, una vez caminé Realness, habían puesto Taylor Swift y yo tenía el flequillito corto y yo me sentía... Yo era Taylor en el River ese día. Sí, hablo personalmente de lo que a mí me gusta escuchar cuando cambio la categoría. Sí, como cosas que, bueno, sobre todo si no sé si es Queen Pretty Girl, como música de chica bonita, como Ariana, Taylor, ese tipo de cosas. No sé, Tyla, Beyoncé. Divas pop. Divas pop, exacto. Divas pop. Sí, no sé, yo creo que ya en Butch Queen, Transman también. No sé, un reggaetón, por ejemplo. O algo así. Como algo, la música que escucharían las personas que caminarían en esa categoría, supongo. Claro que empoderen, tal cual. Gracias, Caro. A ver, Rosy. Concuerdo con Caro, totalmente. De hecho, hubo una Kiki ahí en Perú, que fue de House of Brava, que como que invitaron a gente de afuera, creo que de acá de Chile. Ah, bueno, y bueno, y creo que era de gala, y pusieron una canción de la Fergie que era como Glamorous. Y yo me vi la categoría y pusieron esa canción en loop y yo veía cómo salían las Femme Queen con sus vestidos de gala y sonaba la canción First Class Up in the Sky y era como, era un mood, era una energía y era como, sí, yo siento que totalmente sí, no sé si es gala, que sea una música que como que de alguna forma como que potencia eso. Entonces creo que es muy importante la música, no sé, pues si es Benji, no sé, ponerse un reggaetón, me explico, como canciones que den el mood. Así que eso nomás quería decir respecto a eso. Sí, una música que empodere, que den ganas de caminar. Father Dani.
Sí, concuerdo. Tiene que ser una música que te haga entrar en el mood también y que te haga sentir así como lo que te está pidiendo. Pienso también que la música tiene que estar acompañada de lo que te está pidiendo la categoría como dress code o como mood. Si te está pidiendo, no sé, es una gala, no va a ser lo mismo que si es Top Realness o si es Bungie, ¿se entiende? Como quizás a veces puede funcionar, pero eso, darle como una música que te haga entrar en el mood que te está pidiendo las especificaciones que dan para la categoría. Sí, ya. Amo. ¿Alguien más que quiera decir algo? Inauténtico ya. O pasamos a la siguiente manito levantada. A ver. A ver, la manito levantada es de Miss. A ver, no llego a leer Miss. ¿Estás, bebé? Miss Morel. Hola. ¿Me escuchan? Se te escucha muy bajito. Ahí se me escucha. Ahora sí, genial. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque acá en mi territorio es muy nuevo Kiki y hace poco se empezó a abrir Realness. Y bueno, no estamos como muy al tanto de la información. Y hace poquito se abrió en una Kiki Session, era más que nada, Realness Female Figure versus Male Figure. Y me tocó a mí, yo soy una chica trans, me tocó a mí batallar con un Butch Queen cis, o sea, con un varón cis. Y la verdad que no me sentí muy cómoda caminando y estaba... Porque, o sea, para mí, no sé si hablaron de esto al principio, creo que sí hablaron de algo, perdón si ya lo charlaron. Pero digo, como es apto abrir esa categoría y dejar que compita una femme queen contra una persona cis, porque para mí son dos cosas distintas, como habían dicho al principio, fingir heterocis a fingir cispassing. Y nada, como que siento que las cosas a juzgar son distintas y que debería ser como más separado, digamos. Vale, vale. Muchas gracias. Esta respuesta sí ya la había, justamente yo la había hecho, pero a ver, vamos a ver qué dice nuestra panelista Rosy. Rosy. Ay, quiero decir algo que quizás puede ser un poco problemático. Dale, Chan, con chan, todo. chan, chan. Bueno, pero esta es una categoría que genera mucho debate, igual, como entonces, bueno, es parte de... yo cuando batallo con las Butch Queens, muchas veces yo digo, I'm a woman, soy una mujer. O sea, o sea, esa Butch Queen no tiene cómo, ¿cachai? No tiene cómo, o sea, con todo respeto con las Butch Queen, pero tiene que ver mucho tiene que ver mucho como con tu seguridad y como con tu proceso personal, ¿me explico? Porque cuando una emana feminidad y la saca para afuera, no hay manera que alguien como que te lo debata, ¿me explico? Ya si hay cosas que te hagan sentir un poco más insegura, como de procesos personales o cosas, está bien. Pero eso yo siento que no tiene tanto que ver con que batalles con una Butch Queen, ¿me explico? Porque eso te puede pasar incluso con otra Femme Queen o con un trans más, ¿me explico? Siento que tiene que ver más como tú, cuán segura te sientes contigo misma. Porque a veces a mí me ha pasado que vais batallando y te sale una Butch Queen, después un trans más, o sea, un Butch Queen, un trans más, después otra Femme Queen, y van a pasar muchas identidades. Y mientras tú más segura estés de ti misma, en verdad eso va a dar lo mismo. ¿Me explico? Entonces también hay como un consejo para las personas que están escuchando, que no les den tanta atención a la persona que está al lado. Porque si le dan su atención a la persona que está al lado, el panel, ¿qué va a hacer? Va a mirar para el lado y se va a dar cuenta que tú no estás pendiente de ti misma y como de lo que tú tienes que entregar, sino que le estás dando toda tu energía a esa otra persona. Así que eso quería decir respecto a eso. Muchas gracias, Rosy. Sí, confirmo lo que dices. Es un tema de seguridad más que todo.
podemos batallar con quien sea, pero si tú te sientes menos, obviamente vas a perder. Si tú vas con esa mentalidad y con esa gana, con esa actitud de que ya no, ya perdí porque la persona de mi lado es cis, vas a perder. O sea, todo es seguridad, actitud y dar lo mejor. Bueno, veo una manito de levantada de Father Dani. Dale, papi. Me sumo a lo que dice Rosy. Es importante como la seguridad en uno mismo, porque si no, independiente de con quién estés batallando, puede ser que te achiques. Entonces y eso también como respecto al shade, como no basar lo que estás haciendo en la persona que tienes al lado, sino en ti mismo, en ti mismo o en ti misma, en mostrar cuáles son las cosas que a ti te dan seguridad respecto a tu expresión de género. Y también decir que es una elección también, uno decide dónde camina, cuándo camina, a quién le camina. Entonces, si yo sé que me atrapa un poco caminar con Butch Queen y sé que la categoría es OTA o es versus, no voy a ir a caminar si no me siento seguro. Y voy a buscar instancias en las que sea separado por identidad. Entonces por eso es muy importante como informarse de qué es lo que te pide la categoría y también saber qué personas están en el panel, porque eso también como que a veces afecta, porque también a veces hay personas en el panel que a uno no le gusta cómo juran o que siente que no saben tanto de la categoría, pero es mi decisión personal si yo voy a caminar ahí. Entonces eso, elegir también nuestras batallas. Muchas gracias, Father. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, o sea, perdón. Dale. Yo concuerdo con lo que dice como Daniel, o sea, como yo las veces que he hablado sobre como la categoría y hay personas como que quieren como caminarla y en verdad esto va con cualquier categoría, o sea, si tú vas a caminar una categoría, tienes que pensar que la persona que te está jurando te tiene que dar un feedback. Porque por algo está sentada o sentada ahí. Entonces siento que muchas veces nos exponemos a paneles y después puede que no te den un feedback. Entonces también es como en verdad es como un aviso para no exponernos siempre. Y porque también como que yo siento como que lo merecemos, ¿cachai? Como que si yo voy a caminar la categoría y voy a exponer mi realidad, espero que haya un feedback. Eso. Dice Alesia que... A ver, voy a traducirle porque... Bueno. ¿Y qué pasa cuando no es así o te dan un feedback nada que ver? O sea, nada que ver quiere decir que no te convence el feedback. Ay, perdón. Que si no te convence el feedback, yo siento que ahí una va viendo vos, porque por ejemplo, si alguien no te da un feedback o como que no te hace sentido, después tú decides si caminarle a esa persona de nuevo o no. Pero ya ahí tú ya tienes como esa como libertad, ¿me explico? Porque nadie te está como obligando así como tú tienes que caminar sí o sí a esa persona. No, porque hay muchas kiki, siempre hay distintos paneles, o sea, porque una se pierda una kiki no significa que no vayas a caminar más, ¿me explico? Entonces, eso. Claro, no es el fin del mundo. Dale, Father Dani. Respecto a eso, igual como que el feedback es una conversación también. No es solo que yo voy a recibir lo que me va a dar la persona que está en el panel y tengo que aceptarlo y ya, sino que yo también le puedo decir como, sabes que lo que me estás diciendo no me hace mucho sentido por esto, y también si es que es algo que le vamos a debatir a esa persona, que sea con bases, no solo, no me tinco, ¿cachai? Como también es una conversación y siento que también es una oportunidad para que esa persona que te está dando ese feedback pueda aprender si es que tú tienes como herramientas que esa persona no tiene. Y también hacia el otro lado, como si uno está en un panel y das un feedback y la persona a la que se lo das tiene algo que decir al respecto, también como estar abierto a escuchar lo que esa persona tiene para decir, si al final estamos todos aprendiendo y creciendo acá, pues, y si esa persona como que no se llega como a un buen acuerdo, también lo que dice Rosy es como
ya una decisión personal si le voy a caminar o no, y si es que le voy a caminar a esa persona, igual ya sé qué es lo que está viendo. Entonces ahí también es mi decisión seguir caminando como yo lo hago, y que lo vea y decir como no me voy a achicar, o solamente no caminarle, y ambas cosas son válidas. O eso. Mother Young. Parece que viene Bueno, la mano aquí, levantada. sí, que aquí en Costa Rica pues pasa mucho eso, que hay que caminar con Butch Queen. Eso ha sido casi que mi historia, ¿verdad? De que comencé el realness aquí en Costa Rica. Y entonces que yo creo que es muy importante caminar porque uno cuenta la historia. Y la historia de uno es súper diferente a la de las Butch Queen que están caminando. Y es muy valiosa y es muy importante. Y yo creo que la gente también tiene que escucharla y que verla. Entonces uno tiene mucho que contar. Y ha costado tiempo y hasta plata, ¿verdad? Entonces eso es importante contarlo. Claro, acá en Perú la primera categoría, cuando la primera vez que se caminó la categoría fue en una bola y se abrió OTA, en la alegría Kiki Ball. Y bueno, no había muchos caminantes, yo en ese momento creo que estaba en el vientre, porque yo todavía no nacía, pero después hubo una bola donde hubo por primera vez Trans Mass Realness y Thank You Realness, y separaron las categorías, y de verdad que agradezco mucho que hayan separado esa categoría, porque yo soy también como que de las personas como que merecemos que cada expresión de género tenga su visibilidad. O sea, que me gustaría más como que separaran por Plasma, Feng Queen y Boss Queen, pero cuando también me toca competir contra OTA, o sea, con todo el mundo, también me la doy, ¿no? Dale, Julieta, tiene la mano. Sería la última pregunta ya, porque ya por el cambio de horario, ya nuestros panelistas, ya por allá son 11 de la noche, ya. A ver, Julieta, parece que vi una mano levantada por ahí. Sí, solo quería preguntar, las mujeres lesbianas, no hay una categoría de realness para ellas, ¿cierto? ¿Para las women? Sí. Respecto al principal tipo de la pregunta, siento que una de las preguntas no es que existe para mujeres lesbianas con expresión masculina. Entra en la misma categoría de Butch, no de Butch Queen, de Butch, que en algunos lugares también se usa para transmasculinidades que aún no se hormonan o que llevan poco tiempo hormonándose. Eso es lo que tengo entendido yo, por lo menos. Pero Dyke Out es otra cosa en realidad. O sea, es parecido, pero no es lo mismo. Es como, porque Butch Realness también te pide pasar como varón, ¿se entiende? Siendo una mujer lesbiana, hasta por lo que tengo entendido. Y Dyke Out es como fag out para cambionas, por decirlo de alguna forma. No es pasar, sino mostrar como no sé cómo explicarlo bien, pero ¿se entiende o no? No tengo frío, hijito, y le responden, está la TP de perra. Yo había investigado que había Women Realness y era como de bueno, mujeres lesbianas que tenían que pasar más femeninas, algo así ante la sociedad, ¿o estoy mal? O sea, al igual que otras categorías, fueron categorías que se fueron abriendo como en base a probar. En la escena parisina y en la escena griega se abrieron como categorías para mujeres lesbianas de expresión femenina. Pero también se abrieron hace un tiempo y también la reflexión a la que llegaban era como bajo el ojo heterosis patriarcal que nos mira en la sociedad, como una mujer de expresión femenina, una mujer cis de expresión femenina, siempre va a ser leída como una mujer hetero. Entonces, como no le encontraban esas personas europeas el sentido a seguir abriendo una categoría para mujeres cis de expresión femenina, porque al final, como por la concepción que tiene la sociedad,
como si la vemos por la calle, mucha gente da por sentada que son como hetero y no sufrirían como violencia por ser lesbianas, a menos que muestren o expresen su orientación de género. Entonces sí, se ha abierto como realness para ese tipo específico de identidad y vivencia, pero no, como que no hay mucha como, no ha vuelto a haber como promoción como de la categoría al respecto. Muchas gracias, Inauténtico. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, antes de acabar, quería mencionar algunas personas que caminan recurrentemente acá en la escena peruana, ¿vale? Una Fame Queen, afroperuana madre África Nakamura, que es la que ganó Voguing World del 2024. Y es la representación de Fame Queen afro acá en Perú, una gran mujer. Tenemos también a Pussy Boy 007. Yo me tocó competir con él la primera vez en Transmat y nos hemos dado duro. También tenemos a Nathaniel Chameleon, también uno de los primeros que hemos caminado la categoría juntos. Somos caminantes más recurrentes. Y bueno, yo ahí con mi foto de la May, ahí sacando pecho, donde conocí a este gran panel que tengo ahora, que de verdad que estoy muy feliz de ver idas a Maine porque tuve el honor de conocerles a todos ahí. Y bueno, eso, quería acabar dando ese pequeño como homenaje a la ganadora de Fame Queen World Realness. Y bueno, mis compañeros que son con los que más batallo en cada Kiki Session, Maxi Kiki. Y bueno, muchas gracias a mis panelistas, a Rosimar 007, a Carolina Glorieta Milán, a Stamen Father Dani Eros, a Father Django Beta Milán y a Inauténtico 007. Espero en otra oportunidad tenerles también y verles pronto. Ya amenazo con ir a su país pronto, ¿ah? Muchas gracias a todos que estuvieron acá, un fuerte abrazo. Y bueno, este meet va a ser compartido en YouTube, de ahí les paso el link, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, descansen. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.